Esta es nuestra lección número 11. Hay otra derivación de la forma ternaria y de la forma del minueto que es bueno también que la conozcamos. Es la gavota. La gavota, que era también una danza, tiene exactamente la misma forma del minueto. Tiene un compás diferente porque se bailaba ejecutando otros pasos distintos a los del minueto. Pero es una misma forma ternaria, exactamente la misma forma del minueto, con su trío también. Pero el trío de la gavota tiene algo muy especial. El trío de la gavota, en la mayor parte de los casos, no se llama trío, sino que se llama museta. Ese es el nombre del trío de la gavota, museta. Este nombre se debe a lo siguiente. La palabra museta es de origen francés y sirve para designar un instrumento popular, campesino, que es el mismo instrumento que lo llamamos en español gaita o cornamusa. La gaita o la cornamusa, museta en francés, musette, es un instrumento que tiene, muchos de ustedes lo habrán visto, tiene un tubo que entra en la boca, que es una especie de flauta, una especie de clarinete, digamos, y ese está unido a una gran vejiga, una bolsa de cuero que va colocada debajo del brazo. En realidad ese tubo que está en la boca lo que hace es llenar esa especie de vejiga, y de la parte inferior de la vejiga salen dos tubos como la parte de abajo de un clarinete, con sus huecos en la cual se mueven los dedos del ejecutante, y por allí es que sale la melodía. Pero esa bolsa de piel que está debajo del brazo llena de aire, hace sonar en uno de aquellos dos instrumentos, hace sonar una nota que siempre es la misma nota continua, y además de esa nota continua sale la otra melodía por el otro tubo, de manera que una cornamusa de esa, una gaita, está dando una misma nota, por ejemplo, esto, y encima de esa nota una melodía así, por ejemplo. Siempre suena un poco así, con una nota fija y las otras encima. Pues bueno, el trío de la gavota está compuesto de esa manera. Hay una nota que siempre es la misma, insistente allí, por encima de esa nota la melodía. Esa es una característica del trío de la gavota, y por ser una imitación del instrumento ese, se llama museta. Se ha empleado la palabra francesa, en la que se ha generalizado en la música, porque ese tipo de gavotas se generalizó principalmente en Francia, ¿no? Vamos a oír un ejemplo de gavota con su museta, porque hay algunas gavotas en que el trío no está escrito en esa forma, entonces no se llama museta, sino trío. Pero hay muchas de ellas que el trío está escrito como museta. Esta gavota que vamos a oír es de Juan Sebastián Bach y tiene su museta. Yo les voy a ir diciendo siempre cómo vamos. Recuerden que es la misma forma del minueto, un trozo que se repite, un segundo trozo que se repite, que los dos trozos juntos forman la primera parte, y después el trío, en este caso la museta, y después se repite el primer trozo. Así es que el primer trozo dice así. Segundo trozo. Ahí termina el segundo trozo. Eso naturalmente se repite. Ahora viene la museta, el primer trozo de la museta. Así.
Segundo trozo. Naturalmente, después de esta museta se repite otra vez el primer trozo. Esta es la nota que se ha estado repitiendo siempre en la museta. Esas notas, ustedes recordarán en la clase en que explicamos sobre armonía, esas notas en armonía se llaman pedal. Una nota que persiste en la nota más baja de un acorde, aun cuando vayan cambiando los acordes arriba, persiste esa misma nota. Es lo que se llama pedal. En esa lección donde explicamos el pedal, la explicación está mucho más amplia, aquí no hacemos más que recordarla. Ahora la gavota, además de su museta, necesita su compás de gavota, y hay algo más. La gavota siempre empieza con unas pequeñas notas antes de comenzar la pieza. En este caso las notas son estas. Estas. Hay esas primeras noticas antes de comenzar el tiempo firme del compás. Eso es lo que se llama un antecompás. La gavota siempre debe empezar con esas noticas libres, sueltas allí. Porque cuando se bailaba la gavota, parece que el caballero y la dama levantaban un pie y le daban una vueltita en el aire como para coger vuelo, para dar después su primer paso, ¿no? Y eso es lo que el músico representa con esas noticas. Esas noticas anteriores pues al primer tiempo firme del compás es lo que se llama en música un antecompás. De manera que la gavota tiene que comenzar con un antecompás. Estos son, por supuesto, restos de los tiempos antiguos, pero los músicos han seguido siempre usando eso así porque le da un carácter a la gavota. En las gavotas, hasta en las más nuevas de la música más reciente, las gavotas que se han escrito son así. Un autor tan nuevo y tan moderno como Prokofiev, por ejemplo, que escribió unas tantas gavotas, le gustaba mucho eso, ya no sé por qué. Todas las gavotas de Prokofiev empiezan también con su antecompás, y aunque es música muy moderna, de armonías a veces un poco extrañas, tienen la mayor parte de ellas también su museta en el trío. Esto termina nuestras explicaciones con respecto a la gavota. Vamos a hablar ahora de otro tipo de composición que es muy interesante conocerlo. Me refiero a la variación, las variaciones. Las variaciones, que son una forma bastante antigua de composición, de origen español, fue un guitarrista antiguo, uno de los vihuelistas españoles, llamado Narváez, el primero que hizo estas variaciones, que en el español antiguo las llamaban diferencias. La variación consiste en repetir un mismo motivo, introduciéndole algunos adornos o algunos pequeños cambios. Las variaciones siempre comienzan pues con ese trozo. Es parecido un poco a la glosa en la poesía española, ¿no? En la poesía en general. Las variaciones comienzan siempre pues con ese trozo que se llama el tema, y después viene una variación donde aparece ese mismo tema ya cambiado, alterado, adornado, etcétera. Después otra variación donde aparece el mismo tema con otros cambios y otras alteraciones, ¿no? En esas alteraciones, por supuesto, se manifiesta mucho la imaginación y el poder creador del compositor, cómo va variando aquello, cambiándolo, pero sin embargo algo hay que permite reconocerlo, ¿no? La variación es algo sumamente generalizado en la música y es bueno que tengamos una idea clara de ella. Es muy frecuente el hecho de que un compositor coja un tema de otro compositor como pretexto pues para componer él sus propias variaciones. De la misma manera que los poetas antiguamente tomaban unos versos de otro poeta para glosarlos y hacer
una poesía nueva basada en aquellos versos ajenos, ¿no? Aquí hay unas variaciones de Beethoven, una serie de 6 variaciones para piano, que están hechas sobre un tema de un compositor italiano de la época de Beethoven que se llamaba El Paisiello, tomado de una ópera del Paisiello que se llamaba La Molinera. El tema es este. Eso no es Beethoven, ese es el Paisiello. Beethoven comienza su pieza con eso que acabamos de oír y ese es el tema. Después comienzan las variaciones de Beethoven. Empieza la primera variación, que la vamos a oír entera, dice así. Esa es la primera variación. Si nosotros nos fijamos bien, el tema empieza así. La primera variación comienza así. Es muy fácil ver que eso está calcado sobre esto. Ese es el sistema de las variaciones, ¿no? En este caso es un poco de agregar ornamento, ¿no? La tercera variación, por ejemplo, comienza así. Y ya uno siente que eso es lo mismo que esto. Solo que él lo dice más abajo aquí. Y está cambiado en esta forma. Etcétera. Así es como van alterando pues el tema y formando una pieza nueva. Hay otra variación de esta más adelante de Beethoven, ustedes recuerdan siempre la misma frase, en que él la cambia y suena así. Ahí hace él una variación lenta, más triste, etcétera. Después hay otra muy viva en que también reconocemos el tema así. Bueno, así la va cambiando. La última, por ejemplo, también reconocemos muy bien el tema. Es muy hermosa esa última, empieza así. Etcétera. Las variaciones antiguamente se hacían, o no antiguamente, sino que se hicieron primero como un tema y después toda una serie de variaciones. Cada variación era como una pieza independiente y había un número indeterminado también de variaciones. A veces estaba el tema arriba, a veces lo tenía la parte grave de la música, otras en el centro, unas veces modificado de un modo o de otro modo. Ahí entraba toda pues la riqueza de la imaginación del compositor. Pero las variaciones pues fueron una serie así de pequeñas piezas unas tras otras en que se iban haciéndose esas alteraciones, y las variaciones casi siempre iban siendo de lo más sencillo que era el tema. Las variaciones, a medida que se iba pasando de la número 1 a la 2 a la 3 a la 4, se iban haciendo las cosas cada vez más complicadas hasta el final, que era complicadísimo.
Ese es por regla general el orden que siguen esas variaciones. Naturalmente que las variaciones de este tipo también tienden a hacerse un poquito monótonas, y en realidad la variación cayó un poco en desuso por eso. Hubo otro tipo de variaciones, porque la variación no solamente un tipo de composición musical, que es como lo estamos estudiando aquí, sino que la variación es también un elemento aislado, pues, porque nosotros encontramos en multitud de grandes composiciones, de poemas sinfónicos, de sinfonías, etcétera, nosotros encontramos que el tema aparece por allá variado, no idéntico a como está. Por ejemplo, en la Sherazada de Rimsky-Korsakov nosotros encontramos los mismos temas desde el principio hasta el fin de la pieza, pero esos temas aparecen variados, utilizando pues el principio, el sistema de la variación. Ahora, la Sherazada de Rimsky-Korsakov no son variaciones como son estas de Beethoven que hemos visto, sino que los temas aparecen variados, explotando, digamos así, ese elemento de la variación de un tema, porque un tema musical se comienza a variar y con el mismo tema variado se da una expresión completamente diferente. Y así, por ejemplo, en la Sherazada nosotros encontramos que el tema ese fuerte, vigoroso, que es lo primerito que se oye al comenzar la Sherazada de Rimsky-Korsakov, es un tema fortísimo, muy brioso, muy varonil, duro, ¿verdad? Impetuoso casi. Ese mismo tema lo vimos después variado y nos da en el mismo primer movimiento de la Sherazada, nos da entonces la emoción muy suave del mar, pero el tema es el mismo, lo que pasa es que se ha variado, y al variarlo se le puede cambiar también la expresión. Es un elemento pues importantísimo de las variaciones. Ha habido muchas piezas que son series de variaciones que todavía las oímos, ¿no?, que son muy importantes. Brahms, por ejemplo, era un compositor que gustaba mucho de las variaciones, ¿no? Él tiene las variaciones sobre un tema de Paganini, las variaciones sobre un tema de Händel, son obras de piano de concierto, ¿no?, las variaciones sobre un tema de Haydn también. Mendelssohn tiene una famosísima obra de piano, una de sus obras maestras para el piano, que se llaman las variaciones serias. Esa es toda una serie de variaciones en la forma pues más antigua de la variación. En tiempos recientes hay aquella obra, una de las más hermosas que se han compuesto en estos últimos años, aquella obra de Benjamin Britten, el gran compositor contemporáneo inglés, que se llama La guía de la orquesta para un joven. Tiene un título muy largo, muy complicado, una pieza de orquesta. Esas son variaciones sobre un viejo tema de Purcell, de Henry Purcell, un viejo compositor inglés. Sobre ese tema de Purcell, Britten ha hecho sus variaciones modernísimas, está hecha para explicar los diversos instrumentos de la orquesta, ¿no? Las variaciones, hay muchas, las variaciones, por ejemplo, que escribió Rachmaninoff sobre un tema de Paganini, muy interesantes, que las usan por allí en un ballet que llaman Paganini. Esa es una obra de Rachmaninoff, son variaciones también sobre un tema de Paganini. El final de la Sinfonía número 4 de Brahms es también una serie de variaciones. Ahora, esas variaciones, como las de ese final de la Sinfonía de Brahms, están tan enlazadas una variación con la otra, y el tema es tan pequeñito y tan corto, que hay mucha gente que oye ese final de la Sinfonía número 4 de Brahms y no se da cuenta de que son variaciones. Es lo mismo que sucedió con el rondó, que andando el tiempo se ha encontrado la manera de ir fundiendo esos distintos trozos para hacer una gran obra global y no una serie de pequeñas piececitas independientes como son las series de las variaciones individuales. Ese descubrimiento, digamos, que hizo ese viejo vihuelista español Narváez en el siglo XVI, la variación, ha llegado a ser uno de los elementos más importantes de la composición musical, porque hoy en día, vamos a repetirlo, no es que se escriban series de variaciones, sino que el principio de la variación, ese lo encuentra uno constantemente en todas las obras, y es una de las cosas que le da mayor unidad de pensamiento a una obra musical. Es pues un elemento que lo debemos tener muy presente entre las formas de composición musical, este asunto de las variaciones.
Y con esto pues concluye nuestra lección número 11. Esta es nuestra lección número 12. Ya hemos visto en la lección donde estudiamos cómo era el rondó. Vimos que el rondó es una forma musical derivada de una forma literaria. Como la música nuestra, como la entendemos nosotros, es un arte mucho más joven que el de la literatura, pues así la literatura influyó en esta forma del rondó, y podemos decir pues que las primeras formas musicales, las más antiguas, todas tienen una derivación de las formas literarias. Las formas verdaderamente musicales, es decir, de un origen netamente musical, vinieron un poco después. La primera de estas formas que vamos a estudiar es la que se llama la forma binaria. La forma binaria no tiene ninguna relación con ninguna forma literaria y es puramente musical. Podemos decir que la forma binaria consiste simplemente en un cambio de la tonalidad. Yo creo que ustedes harían muy bien en repasar, volver a oír nuestra lección número 4, donde se ha explicado más o menos extensamente lo que es la tonalidad. Aquí no vamos sino a recordar muy brevemente. Tonalidad hemos dicho que son varios acordes que tienen un parentesco sonoro entre sí, como estos por ejemplo. Esos acordes son acordes distintos, pero nosotros comprendemos bien, el oído nos lo dice, que son acordes que tienen un parentesco entre sí. Estos otros acordes forman otra tonalidad diferente. Pues bueno, la forma binaria es una pieza musical ordinariamente pequeña, compuesta, como lo implica el nombre de binaria, compuesta de dos trozos, dos pequeños trozos. El primer trozo empieza en la tonalidad en que está escrita la pieza, y en ese mismo primer trozo se pasa de esa primera tonalidad a una tonalidad diferente, que la vamos a llamar tonalidad 2. Y allí termina esa primera parte, en una tonalidad diferente a la tonalidad en que se empezó. Y la segunda parte empieza en la tonalidad segunda y va a terminar otra vez en la primera tonalidad. Este asunto del cambio de tonalidades es lo único que distingue a la forma binaria. Por lo demás se compone con toda libertad. El compositor introduce allí los temas que quiera, todo como le parezca. El único requisito es ese, que se pase de una tonalidad a una segunda tonalidad. Y allí termina el primer trozo. Y el segundo trozo comienza en esa segunda tonalidad y pasa a la primera. Este cambio de tonalidades se efectúa siempre en las piezas de una manera casi insensible. Así es que el oyente que no sea muy versado en música, cuando se pone a oír una forma binaria por primera vez, no tiene por qué parar demasiado el oído a ver dónde viene el cambio de tono, porque se hace ordinariamente de una manera tan insensible que uno no se da cuenta mucho cuando se pasó de una tonalidad a otra. Pero bien, uno diría, si no se comprende o no se da cuenta uno de cuándo se pasa de una tonalidad a otra, ¿qué objeto tiene ese paso de tonalidad? Si los únicos que van a darse cuenta del cambio de tonalidad son los músicos veteranos que, en fin, tienen ya una preparación especial. Pues bueno, sí tiene un objeto, porque aunque el oyente no se dé cuenta del punto en que se ha efectuado la tonalidad, hay un efecto psicológico especial. Cuando nosotros oímos una pieza y comienza en un tono, insensiblemente nuestro subconsciente adopta esa tonalidad como una cosa fundamental. Esa es, por decirlo así, nuestra casa. Cuando se pasa de esa tonalidad a otra, aunque uno no se dé cuenta conscientemente, uno sí tiene la impresión de que lo han sacado a uno de su casa. Y cuando se regresa a la tonalidad final, sí todo el mundo tiene la impresión de que se ha regresado, ha habido un regreso, hay algo
a algo más fundamental. Esto se pudiera comparar con una persona que está en su casa y después sale a la calle. En la calle, por más vueltas que dé, no se tiene la mentalidad de reposo, de estar en su centro como cuando uno está en su cuarto, en su casa, ¿no? Así es que esa pieza binaria da un poco esa impresión de que empieza con algo estable y después hay como una especie de salirse de sus casillas, está por otros campos distintos, ¿no? Donde siente uno que falta algo de equilibrio completo, ¿no? Y hacia el fin de la pieza hay ese regreso. Este cambio de tonalidades permite desde luego la expresión de conceptos musicales más extensos. En realidad, históricamente hablando, antes de aparecer la forma binaria, no existían piezas puramente instrumentales de cierta magnitud. Las había las obras corales, pero las obras corales, como ya hemos dicho otras veces, tienen el apoyo de la palabra que les da un hilo de otro tipo. Pero en las piezas puramente de instrumentos, antes de aparecer la forma binaria, no se podían hacer obras bastante extensas porque se caía un poco en una especie de monotonía, ¿no? Mientras que con este cambio de tonalidad, este descubrimiento, podemos decirlo así, que se efectuó en tiempos del Renacimiento, en que al abandonar la primera tonalidad ya se pueden exponer una porción de ideas, de conceptos musicales, que siempre los tiene uno como que no son definitivos hasta que se regresa a la tonalidad final, permite desde luego hacer una pieza de proporciones más vastas que cuando se componía más o menos en una sola tonalidad, desde el principio hasta el fin, ¿no? La forma binaria tiene además otra importancia de índole histórica muy grande, porque ha sido este cambio de las tonalidades lo que permitió un poco más tarde la formación de ese tipo de pieza que se llama la forma sonata, la cual vamos a estudiar más adelante. Porque en la forma sonata se emplea este sistema pues del cambio de tonalidad que tiene la pieza binaria. La pieza binaria, la forma binaria, se llama también pieza de suite, porque hay un tipo de composición del cual vamos a hablar dentro de un momento que se llama la suite, y la mayor parte de las pequeñas piezas que forman ese todo un poco más grande que se llama la suite, esas pequeñas piezas están compuestas todas en esta forma binaria. Por eso se la llama también la pieza de suite. Yo les voy a tocar aquí un ejemplo de una forma binaria, de una pieza de suite, y yo voy a interrumpirla al terminar el primer trozo, que termina, pues como termina toda pieza, con algo conclusivo, pero como esa conclusión está en una tonalidad diferente, en realidad no nos da la impresión de una resolución final. Es como si dijéramos, comparando en la literatura, que ese primer trozo termina en un punto y seguido, no en un punto y aparte, ni en un punto final del fin de un libro, sino simplemente en un punto y seguido. Esta pieza que yo les voy a leer aquí en el piano como ejemplo de pieza binaria es una pieza de Rameau, de Juan Felipe Rameau, uno de los más grandes compositores franceses del siglo XVI. Y el título de la pieza es La llamada de los pájaros. Tiene algo allí de impresión de algo alado, así como pájaros, ¿no? Pero en lo que nos vamos a fijar es en la cuestión del cambio de tono, y ustedes observarán, como ya les hemos dicho, que el cambio de tono se hace de una manera tan insensible que uno no se da cuenta de dónde comenzó. Esta pieza comienza en esta tonalidad, en estos acordes. En esa tonalidad que empieza la pieza esta, y después pasa a esta otra tonalidad. Esas son las dos tonalidades, pero pasamos de la una a la otra de una manera casi insensible. La pieza dice así.
Ese es el fin del primer trozo. Como ustedes ven, uno siente que terminó algo, pero no es conclusivo. Uno espera, uno sabe que la pieza sigue. Por supuesto, cuando se toca la pieza, no hay esta interrupción que yo he hecho. Yo he hecho la interrupción simplemente para indicar dónde terminó la primera parte. Eso sigue así. Y ahí sí sentimos que la pieza terminó de una manera definitiva. Ahora bien, estos dos trozos de que se compone la forma binaria deben tocarse de la siguiente manera. Se toca el primer trozo y se repite, y después se toca el segundo trozo y se repite también, de manera que en realidad la pieza es el doble más largo de lo que ustedes han oído. Como las dos partes son, por lo menos respecto a la tonalidad, más o menos simétricas, la primera parte comienza en la tonalidad 1 y va a la tonalidad 2, la segunda parte comienza en la tonalidad 2 y termina en la tonalidad 1, le han dado a algunos autores a este tipo de pieza un nombre muy poético, por cierto. Dicen que esta pieza es como una mariposa, ¿no?, que tiene sus dos alas, iguales las dos, pero no están en el mismo orden. En el borde externo, en una ala, está hacia la izquierda, en la otra no, está hacia la derecha. Representa un poco esa misma marcha de la tonalidad. Y la pieza binaria, la fórmula de la pieza binaria, ya habíamos explicado anteriormente lo que es fórmula. Como son dos trozos distintos, esa fórmula tiene la letra A para el primer trozo y la letra B para el segundo trozo. Pero como esto no indica la marcha de las tonalidades, se le ponen unos pequeños números debajo de la fórmula. Y entonces el primer trozo es A, una A mayúscula, y abajo un número 1-2, que indica que empieza en una tonalidad 1 y pasa a la tonalidad 2. Y el segundo trozo es la B mayúscula y tiene debajo los números 2-1, sabiendo que pasa de la segunda tonalidad a la primera. De manera que la fórmula de la pieza binaria, que ustedes pueden encontrarla con frecuencia en algún libro de historia de la música, es A sub 1, 2, B sub 2, 1. Esa es la fórmula, pues, de la composición de la forma binaria. La forma binaria se comenzó a componer en grande escala en el siglo XV y se siguió componiendo durante todo el siglo XVI, la primera mitad del siglo, comenzó en el siglo XVI, no en el XV, en el XVI, en el XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Ahora eso se ha llamado pieza de suite, porque hubo un tipo de composición musical que comenzó a fines del Renacimiento, a fines del siglo XVI, y predominó en todo el siglo XVII y buena parte del XVIII. Ese tipo de pieza se llama la suite. Desde el punto de vista de la composición musical, es una pieza sumamente importante. La suite se compone, como lo dice su nombre, suite, serie en francés, se compone de una serie de piezas que eran todas piezas de baile muy antiguas, que la mayor parte de ellas, en la misma época en que se componían las suites, ya eran piezas antiguas que ya no se bailaban mucho, otras sí se bailaban todavía en esa época. Esta suite, la palabra suite, los alemanes no usaron nunca el nombre de suite, sino usaban un nombre italiano, que es partita. Así es que nosotros oímos con frecuencia las partitas de Bach
ya sabemos que esas partitas son simplemente suites, no son otra cosa. En español, los autores antiguos españoles tenían un nombre muy castizo para la suite, que es órdenes. Eso se llamaba órdenes. Una lástima que esa palabra tan española y tan característica para este tipo de piezas haya pasado pues a un desuso completo, y en español no usamos sino la palabra francesa suite, que por otra parte es la que ha predominado en casi todos los idiomas. De manera que suite en francés, partita entre los italianos y los alemanes, u órdenes entre los antiguos españoles, es este mismo tipo de composición. La suite comenzaba muchas veces con un preludio. Más adelante vamos a hablar de lo que es preludio. Pudieran no tener preludio tampoco. Ahora, después de ese preludio comenzaba la serie de estas piezas de baile. No hay una regla fija de cuáles piezas de baile deban formar la suite. Eso queda enteramente a libertad del compositor. Sin embargo, había 3 piezas que era casi obligado que figuraran en una suite. La primera es una pieza llamada alemanda, que era antiguamente una danza alemana y por eso se llama la alemanda. La alemanda era como si dijéramos el plato fuerte de la suite. Era la primera de las piezas después del preludio, o la primera de todas si la suite no tenía preludio. La alemanda estaba compuesta en esta forma binaria que hemos estudiado, y era la que tenía por regla general, como si dijéramos, mayor riqueza de ideas entre las piezas de la suite. Hay otra danza también que siempre figura en la suite, que es la zarabanda. La zarabanda era una antigua danza de origen español. Es una pieza muy lenta, un poco sentimental, un poco sombría algunas veces, ¿no? Esa zarabanda figuraba siempre en todas las piezas de suite, precisamente por su carácter, que es una pieza un poco más lenta, un poco más sentimental, que venía a introducir allí un contraste, porque las otras piezas eran como piezas de baile, eran piezas un poco más alegres, ¿verdad? Así es que la zarabanda daba una nota especial de contraste allí. Y por último, el final, la última pieza de la suite, por regla general, es una giga. Giga es el nombre de una danza italiana. La giga es una danza sumamente viva, muy veloz, y se usaba al final como para dar un final más brillante y más conclusivo a aquello. Así es que en la suite, casi siempre es rarísima la suite donde no encontramos nosotros esas 3 piezas, la alemanda, la zarabanda, que es la lenta, y el final, que es una giga. Cuando el final no era una giga, casi siempre era un tipo de pieza de baile francés antiguo que se llama bourrée. La bourrée también es una danza muy viva, muy alegre, un poquito más lenta que la giga, ¿no? Un poquito más pomposa que la giga. La giga era más ágil. Ese es siempre el final de la zarabanda, de la suite. Ahora, además de esas 3 piezas, la suite podía tener muchas otras. La suite casi siempre tiene alrededor de 5 o 6 piezas. Esas otras piezas que formaban la suite, había gran variedad de ellas. El passe-pied, por ejemplo, la pavana, que es una danza muy antigua, la lourde, que es una de origen francés también, y la gavota, que ya la conocemos, y sabemos que la gavota no tiene forma binaria, ya esa la hemos estudiado, una forma ternaria. El minueto, que se encontraba con frecuencia allí, que también ya conocemos lo que es el minueto, sabemos que es una forma ternaria, ¿no? Así es que, exceptuando la gavota y el minuet, que tienen su forma especial, ya conocida de nosotros, las demás eran todas una forma binaria, excepto el preludio, que no tenía una forma definida. Nosotros vamos a tratar del preludio más adelante. Ahora, es bueno agregar aquí, como complemento de estos comentarios sobre la suite, que hay 2 clases de obras, sobre todo en los tiempos modernos, que se llaman suites, pero que no son esa suite clásica, esa serie de piezas de forma binaria. Es diferente. Una es como lo es, por ejemplo, la Sherazada de Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov puso de subtítulo en la partitura, debajo de Sherazada, puso suite sinfónica. Lo que quiere decir Rimsky-Korsakov con esto de suite sinfónica es que es simplemente una serie de piezas
de orquesta sinfónica. No implica aquí pues el nombre que esto sea una suite, la suite clásica, es decir, de piezas, de pequeñas piezas de baile de forma binaria, sino simplemente una serie de 4 trozos o 4 piezas de orquesta. La palabra suite se emplea también contemporáneamente en un sentido muy diferente. En los discos es muy frecuente que veamos, por ejemplo, Petrushka de Stravinsky, suite, la suite de Petrushka, y así vemos otras tantas piezas de ese tipo. Casi siempre esas palabras suite empleadas en este sentido proviene de un ballet. Cuando un compositor escribe un ballet, por supuesto, desde luego ya sabemos que eso es para bailarse, ¿no? Ese ballet, la parte musical del ballet tiene una porción de pequeños trozos musicales que no tienen mayor importancia como música, pero que hace falta cuando se representa para eslabonar una cosa con otra, que entra un personaje nuevo y la orquesta hace una pequeña escalita, alguna cosa allí para dar idea de los pasitos que da este señor para entrar. Y a veces hay en un ballet, como lo hay por ejemplo en El Pájaro de Fuego, en 10.000 ballets que hay por allí, en que hay un solo de un baile especial, el baile del Pájaro de Fuego, la danza de Cachi. Pero resulta que entre un número de esos y otro hay un poco de música que es allí para empatar un número con otro. Esa música cuyo objeto es empatar unos trozos con otros tiene importancia cuando el ballet se baila. Pero si nosotros vamos a tocar el ballet en una orquesta nada más, sin ballet, sino nada más que para oír la música, pues hay que acondicionarlo, porque hay que quitarle esos trozos que no sirven nada más que para el ballet. Y a lo mejor el compositor considera que tal o cual número de baile del ballet tiene más importancia como coreografía que como música, entonces lo quita. Y el compositor hace así un pequeño conjunto de varios de los trozos del ballet para tocarse en concierto. Y ordinariamente ese arreglo se llama una suite del ballet. No tiene tampoco aquí la palabra suite el significado ese específico de la suite clásica, sino la suite del ballet tal, ya uno sabe que son trozos de aquel ballet que el compositor acondicionó para ejecutarse en concierto y no en baile. No hay pues que confundir la palabra suite cuando se aplica al trozo de concierto tomado de un ballet, no hay que confundirlo con la palabra suite que designa la serie antigua de piezas de baile en forma binaria. Bueno, esto concluye nuestra lección número 12. Ya sabemos pues lo que es la forma binaria y hemos tenido alguna idea un poco sucinta por lo menos de lo que es la suite. Y así pues termina nuestra lección número 12.